Siendo las 18 horas, vamos a iniciar nuestra jornada de la conferencia Futuro en Agricultura. En nombre de SPOL, el Sistema Integrado de Laboratorios SILAB, el Centro de Educación Continua, y CAPASEC, la plataforma virtual de Fundespol, le doy la más cordial bienvenida a este ciclo de webinarios para el desarrollo económico de los distintos sectores que están representados en Ecuador. Las conferencias Futuro abordarán diversos sectores productivos para conocer las principales tendencias y desafíos que nos demandará cada uno de los sectores de la economía. Y hoy congregamos a tres grandes expositores. Esperamos que todos ustedes puedan también compartir sus preguntas y podamos ver qué desafíos nos depara en el sector agrícola de Ecuador, tomando la experiencia de un país amigo, de un país hermano como es Chile, y de los expositores que nos acompañan desde la academia, María Isabel Jiménez, y desde nuestros aliados de Chile, Andrés Rebolledo Schmidtman y Carlos Furche Guajardo, a quienes les doy un agradecimiento especial por dedicar este tiempo a compartir con todos nosotros. Les agradeceré durante el evento, puedan responder una breve encuesta que se compartirá por el chat, y cualquier pregunta la puedan presentar también en el mismo chat. Los invito a conocer la oferta formativa de SPOL, de Educación Continua y CAPASEC, y para poder dar inicio, dejo con ustedes a María Isabel Jiménez Feijó, quien es ingeniera agropecuaria con un Master of Science en nematología de la Universidad de Ghent y tiene un doctorado en bioingeniería de la Universidad Católica de Lovaina. Cuenta con 18 años de experiencia docente como investigadora en el campo de protectivos y actualmente subdecana de la Facultad de Ciencia de la Vida de SPOL. Bienvenida, María Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos los que están conectados y gracias particularmente a los organizadores. Bueno, voy a compartir en este momento la presentación. Por favor, me avisan si todos la ven. Ya la pongo en presentación. Creo que estamos ahí, ¿verdad? Sí estamos todos, ¿no? Perfecto, todos, María Isabel. Listo, solo voy a aprovechar un ratitito, voy a cerrar mi cámara para que mi internet no se baje, porque... Nos acompañan personas registradas desde Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, México, España y desde todas las regiones de Ecuador. Entonces esperemos también que se vayan conectando los que aún faltan, pero hubo una muy buena acogida a esta convocatoria para Agrofuturo. Y el 11 de agosto continuamos con Construye Futuro, con el sector de la construcción. Eso, ok, Bueno, gracias. Listo, ahora estamos listos, ok. Vamos a, muchísimas gracias, como les dije a todos, por su presencia, ¿verdad? Quiero compartir algunas cosas con la parte de la academia, en la parte de agricultura, viéndolo desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿verdad? Definitivamente tenemos que decir, vamos a empezar haciendo esas preguntas. ¿Vamos a hablar del futuro del agro? ¿O sabemos definitivamente que el futuro de la humanidad está en el agro, ¿verdad? Esa es una de la parte importante para poder luego discutir algunos detalles que tenemos, porque la realidad la hemos vivido en esta pandemia, ¿no? Hubiera sido distinto, creo yo, que si menos gente hubiera tenido menos comida en su mesa. Entonces, creo que definitivamente la agricultura ha hecho la diferencia. ¿Ya? Siguiendo con eso, nadie se va a quedar afuera de esta frase, ni el rey comería si el labrador no labrase. Eso también lo estamos completamente seguros y así podemos diferenciar algunas de las grandes frases agrícolas que nos han acompañado a lo largo de la carrera. Y bueno, y vamos a empezar por lo elemental, definitivamente, ¿verdad? La vida de cada habitante está vinculada a la agricultura, a la ganadería, ¿verdad? Ya sea de forma directa o indirecta, y eso lo sabemos, por el simple hecho de que todos, al menos una vez al día, comemos. Si resumimos esto en una pequeña estadística, tenemos que con 3 cultivos, trigo, maíz y arroz, ¿verdad? Representan el 42% de las calorías de la alimentación humana. Por otro lado, si nos empatamos en la región donde estamos asentados en América Latina, tenemos una gran heterogeneidad y eso lo sabemos, pero definitivamente la región está basada en una economía, está basada en agricultura, ya sea en términos de trabajo, en comercio interno o en generación de divisas por exportaciones, ¿verdad? Esta realidad definitivamente tiene que estar impregnada en nosotros, pero tiene que estar, ahora también vivimos una nueva realidad, y esa realidad es que el PIB regional, según las estadísticas que ya la FAO la menciona, pues está decreciendo en menos de un 5%, después del lento crecimiento que en los últimos 7 años ha tenido.
A pesar de que los números nos digan de que está decreciendo, definitivamente América Latina tiene las mayores reservas de la tierra para la agricultura del planeta. Y esta está dedicada a agriculturas intensivas y extensivas, pero también está dedicada a esa agricultura familiar, de subsistencia, de transición, o alguna agricultura familiar que ya está consolidada en muchas de nuestras regiones. Entonces, no cabe más que decir, pues, que dedicarse a la agricultura, especialmente para los que somos ingenieros agrónomos, tal vez esa es la clave, es una decisión de vocación en pro de la humanidad, y no solamente desde un punto de vista técnico. Si ya vemos esta vocación, entonces sabemos que nuestra obligación es implementar, fomentar y desarrollar sistemas agropecuarios, con características, por supuesto, de 3 pilares importantes: que sean económicamente rentables, que sean biológicamente eficientes y que sean ecológicamente sustentables, ¿ya? Esto definitivamente nos llevará a lograr los objetivos, ahora más imprescindibles que nunca, como son aumentar la producción de alimentos y abastecer las necesidades de las poblaciones a precios alcanzables para todos, aumentar la generación de ahorros y de divisas en medios de exportaciones y sustituyendo importaciones, ¿no? Pero también debemos de pensar en que tenemos que generar eficiencia en el uso de los recursos naturales, no solo a nivel de predio, pero también a nivel de población, de provincias, de regiones, inclusive de esta misma macrorregión llamada Latinoamérica. Esto también es importante, por supuesto, reduciendo el daño del medio ambiente, proveer un futuro, ¿verdad?, para las nuevas generaciones, y todos los conocemos. Otra de las cosas importantes que creemos que los 3 pilares deben abastecer en la agricultura es evitar la migración masiva que tenemos a las ciudades. Todos los que vivimos en ciudades cosmopolitas vemos que cada vez los niveles son más críticos en cuestiones de la extensión en la parte habitacional, reduciendo inclusive áreas que antes eran áreas agrícolas, ¿no? Los modelos debemos entonces, si nos basamos en Latinoamérica, estar conscientes de que tenemos grandes distribuciones. La primera distribución está dada por estos 2 grandes grupos, si lo podemos llamar así, ¿no? Grupos que están divididos tal vez por el tipo de clima templado subtropical, en los cuales pues hay un fuerte efecto tecnológico, especialmente de países desarrollados, un mayor nivel de desarrollo económico, porque existe menor nivel de ruralidad. Pero también ellos tienen, países como Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay, una mayor capacidad de tierra agrícola si hablamos del promedio regional, ¿ya? Además, su desarrollo de agricultura está conectada más a los mercados internacionales. ¿Debido a qué? Porque tienen ventajas pues en las características estacionales. No así países como los que se puedan catalogar al lado izquierdo: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, ¿verdad? Donde hay tal vez un menor efecto de desborde tecnológico desde los países desarrollados, pero existe, por ejemplo, un mayor nivel de ruralidad, ¿verdad? Existe también una gran importancia en la agricultura familiar de subsistencia, y por lo tanto tenemos una oferta agrícola mucho más diversificada, ¿no? También tenemos una ventaja comercial por la cercanía a los países del norte o a Norteamérica. Si esto lo podemos bajar ya a territorio, pues podemos ver que las diferentes orientaciones en América Latina está dada definitivamente por 2 grupos grandes. Tenemos, por ejemplo, países como Argentina y Uruguay, que han desarrollado muy bien la exportación de granos y carnes. O, por ejemplo, de frutas, Chile, Perú y Ecuador. Y de hortalizas tenemos a México, Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Países como Costa Rica y Chile nos dan, por supuesto, alimentos con mayor valor agregado. Sin embargo, en este nuevo contexto económico que estamos viviendo, definitivamente es necesario que todos los países hagan un esfuerzo explícito para lograr una mayor diversificación y mayor valor agregado, lo cual permitiría generar, por supuesto, mayor nivel de empleo a nivel de cada uno de los países y, por supuesto, una condición necesaria para asegurar el nivel de ingreso económico y la viabilidad económica del país. Bajamos entonces con esta necesidad, con estos grandes desafíos, pues bajamos a la academia. Y ahí podemos claramente mirar cuál es el papel de la nueva academia, especialmente en las carreras de producción, como agrícola y pecuaria. Es más urgente que tal vez en otros tiempos, que sea dinámica. Debe irse ajustando a las necesidades de la sociedad en los tiempos en que vivimos. Por ejemplo, el actual. Está claro que necesitamos diversificación de productos, ¿verdad?
pero estamos también claros que necesitamos generar valor agregado y fuentes de trabajo. Entonces aquí es importante que veamos la interrelación entre áreas de aplicación. Interrelacionar, por ejemplo, agricultura con robótica, con tecnologías, con tips, definitivamente tiene que ser el futuro. Ya está en muchas empresas a macro o futuras o empresas o grandes empresas, pero necesitamos esto bajarlo a territorios, es decir, bajarlo a la parte donde pequeños productores y medianos productores puedan también utilizar la agricultura. Entonces, ahora más que nunca requerimos de desarrollar nuevos compromisos y relaciones, prácticas de cooperación y de servicio, centrando nuestro papel en el sujeto que aprende. Llámese este sujeto el joven, o llámese este sujeto la persona en el agro que ya tiene experiencia. Y ese debería también ser nuestro reto como academia. Si la academia trata de ver entonces en la formación del joven, en un crecimiento y en un desarrollo, ¿verdad? Entonces debemos entonces estar vinculando, por ejemplo, las necesidades emergentes. Debemos tener claro que, por ejemplo, las condiciones de mercado. Puede ser que estas tengan un nivel antes, eran unas buenas condiciones de mercado, pues ahora las condiciones de mercado tal vez cambiarán un poco, ¿verdad? Pero van a existir. Pueden ser el mercado interno o el mercado externo. Además, definitivamente debemos de estar completamente en sintonía de que los hábitos de alimentación están cambiando. Entonces, ya están pegados más a nutrición, a salud, ¿verdad? Y esto conlleva mucho a saber qué vamos a producir y para dónde lo vamos y qué vamos a sacar eso como valor agregado, ¿ya? Esto a su vez, por supuesto, son oportunidades para incrementar, por ejemplo, políticas de largo plazo que promuevan el crecimiento de la producción y la productividad, ¿verdad? Pero esto no se puede quedar sin la incorporación de tecnologías. Entonces, viéndolo esto desde el punto de vista de la formación profesional, debe estar esto orientado definitivamente a la producción de alimentos para consumo, ¿no? Generación de más ingresos a la población vinculada al agro, que les permita comprar y mejorar su nivel de alimentación, asegurar mejor estabilidad en la oferta de alimentos y producir alimentos sanos y nutritivos, ¿no? Creo definitivamente que la agricultura de América Latina, ¿verdad?, con todo este diferencial entre países, está vinculada directamente al sistema internacional agroalimentario, ¿verdad? Y seguirá comprometida y seguirá siendo extremadamente importante contribuir a la seguridad alimentaria de cada país. Con esto, pues no nos crea más que un desafío en la academia, que será hacer agricultura en relación a los problemas ambientales que enfrenta, ¿verdad? Entre uno de ellos es, por supuesto, reducir su contribución a los gases del efecto invernadero, disminuir los impactos ambientales negativos, en particular la contaminación de las aguas freáticas, ¿no? Reducir la deforestación y la necesidad de adaptarse a la creciente inestabilidad climática en la cual estamos viviendo. No es fácil desarrollar agricultura y medio ambiente, sus relaciones son múltiples y complejas. Definitivamente, deberíamos de aplicar la parte esta de la tecnología a nivel predial. ¿Qué significa eso? Es decir, al pequeño productor debe también ya estar utilizando tecnología para esa producción primaria, ya que la agroindustrial, por supuesto que sí la utiliza inclusive en estos momentos en países de desarrollo, ¿ya? Y este nivel de utilizar tecnología a nivel de territorios es definitivamente una responsabilidad y una acción colectiva para proteger nuestros recursos naturales, ¿ya? En la región se conoce pues de muchos casos en los cuales hay problemas de erosión, problemas de mal drenaje, intensificación en la base de agroquímicos y de desertificación, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con esta educación de la que estamos hablando, ¿no? Debemos definitivamente estar pues basados en que tenemos que enseñar una agricultura ambientalmente inteligente, ¿ya? Por ejemplo, ahorita es la oportunidad pues de pegar a la educación, a la generación, con utilizar, por ejemplo, la evaluación de las huellas de agua y de carbono para ya definir estrategias de producción. Y esto se lograría con incorporación de patrones tecnológicos que no serían muy difíciles de incorporarlos a diferentes niveles. Al mismo tiempo necesitaríamos, por supuesto, trabajar, por ejemplo, con políticas de incentivos para la adopción de mejoras de práctica o también
políticas de costo de acuerdo a la contaminación que se realice por producción, ¿verdad? Los ejemplos en esta actualidad son claros. Tenemos, por ejemplo, la producción en siembras directas, el riego por goteo, los cultivos protegidos, la fertilización adaptada y algunos otros que pudiésemos mencionar. Por ejemplo, hay casos muy evidentes. A ver aquí la pantallita. Hay casos muy evidentes, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos es la deforestación, por ejemplo, 50.000 hectáreas en el caso de Costa Rica han sido incorporadas a cultivo de piña. ¿Utilizando qué? Simplemente utilizando el riego fertirriego. Entonces, esto baja la cantidad de carga de fertilizantes y es introducida a nivel de riego. Con esto también tenemos una muy buena productividad. Aparte de eso, por ejemplo, también tenemos los casos, en el caso de Ecuador, tenemos la parte de la península de Santa Elena, hay una gran actividad agrícola en este momento, justamente porque se está trabajando a nivel de conocer cuál es el tipo, los diferentes tipos de suelo que tenemos y cómo podemos aplicar las diferentes formas, por ejemplo, de riego. En el caso del Perú, el norte del Perú, es toda una, a pesar de que es una área muy seca, se está trabajando en gran cantidad de cultivos, por ejemplo, los cultivos de arroz y de espárragos. El norte de México también es un ejemplo muy evidente, ¿no? ¿Para qué? Pues me imagino que Argentina, Chile también tienen muy buenos ejemplos que no nos alcanza a mencionarlos. Con esto, con lo antes dicho, pues creamos todo un desafío, ¿no? Los retos definitivamente traen eso, desafíos, oportunidades. Si hubiéramos dado la conferencia 4 meses antes, solamente estaríamos hablando de desafíos en que hay que alimentar a más personas, ya que la estadística decía que tendríamos que tener un 60% más de demanda de alimentos para el 2050. Sin embargo, también tenemos que pensar ahora en tiempos de pospandemia, ya que existe la necesidad de dar de comer a menor costo a una población que está empobrecida. Las estadísticas son graves, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica estaríamos casi con un 35% de familias muy pobres en el área rural, ¿ya? Sí, a nivel mundial se está hablando de 215.000 millones de pobres que se incorporan. Entonces, yo creo que sí es importante, tal vez los retos sean redirigidos, pero tenemos que trabajar en un reto de producir alimentos para poder trabajar, para poder dar de comer a la humanidad, ¿no? Tal vez también no se ha mencionado, pero bueno, se mencionó anteriormente, el caso de los patrones alimenticios ha cambiado, ¿no? Y esto tal vez por la pandemia no es que va a volver nuevamente a los otros casos. Por ejemplo, se ha aumentado un 30% el consumo total de alimentos, ¿verdad? En el caso de grasas, en el caso de aceites vegetales o de proteínas animales. Cosa que ha bajado, por ejemplo, el término del uso del azúcar, ¿no? Porque se está pensando en una alimentación, nutritiva con respecto a salud, ¿ya? Otro de los elementos que definitivamente debemos estar pensando es la seguridad alimentaria, reconocido ya como un derecho universal, y en nuestros países de Latinoamérica muchas de las políticas están definitivamente incorporadas a poder trabajar a poder darle valor a este derecho universal, ¿no? De ahí, por ejemplo, en el caso de pandemia son tan importantes los bioemprendimientos, ¿no? Los cuales definitivamente podrán ayudar en mejorar los sistemas de empleo, pero también los sistemas de alimentación, tal vez de ese pequeño productor del cual se va a desarrollar en bioemprendimiento. De aquí entonces pasamos a los sistemas educativos y su importancia, ¿verdad? Es todo una oportunidad, un reto y un desafío, ¿verdad? En que las carreras de pregrado de las instituciones de nivel superior desarrollen pues un trabajo directamente encaminado a territorio o trabajar directamente con el productor. Llámese de acuerdo a los países en estructuras sociales diferentes, pequeño productor, mediano productor, ya que el grande está más directamente relacionado con tecnología. Por eso también creemos importante, y bueno, hemos visto que por lo menos en Ecuador están cambiando un poco las cosas en la estructura educacional, en la parte agrícola, los colegios agropecuarios son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque garantizan la vocación inclusive de ese hijo del pequeño productor para que se quede en el campo, y del relevo de la generación directamente en el agro. O si no, lo vemos que está fuera en la ciudad. ¿Por qué? Porque tal vez ha escogido otras carreras que, sin ser malas, ¿verdad?, no hacen que él se desoriente del campo, y eso ha traído mucha divergencia.
Definitivamente creemos que es la oportunidad, se está trabajando ya, pero creo que el fortalecimiento de la integración de disciplinas, en particular para la culminación de las carreras, es muy importante. Es decir, que el joven que está culminando su carrera pueda definitivamente incluir en un tema multidisciplinario cómo él pueda mirar el campo, cuáles son los objetivos y cómo puede dar un resultado que pueda ser directamente aplicado en territorio, ¿no? La difusión de la investigación creemos que definitivamente no debe quedar a nivel ni de laboratorios ni de publicaciones solamente, con la importancia que se tiene, pero deben de bajar al plano de aplicación, ¿no? A nivel, pues, principalmente de pequeños y medianos productores. Con eso, pues, tendríamos un modelo agrícola sostenible, basado desde la academia hasta la parte de producción. Creo que la pandemia también nos ha traído en el sistema de educación métodos pedagógicos innovadores y aprendizaje. No porque aparecieron en el momento de la pandemia, pero creo que han sido realmente explotados, han sido realmente utilizados, están siendo utilizados y por supuesto creo que esto va a mejorar mucho si necesitamos continuar con este tipo de trabajo pedagógico. Por ejemplo, el aprendizaje combinado, el aprendizaje móvil, las aulas invertidas, es decir, que el productor, por ejemplo, en el caso agrícola pecuario, él nos enseñe qué está haciendo en el campo para que nuestros estudiantes vean la realidad, ¿no? O viceversa también, ¿no? Entonces, así con esto pasamos a modelos diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo educacional de la hacienda digital, que se está valorando muchísimo en áreas como el Instituto de Serbia, áreas muy innovadoras en Europa, donde lo que hace es combinar diferentes tecnologías, diferentes áreas del desarrollo y del conocimiento, como son la robótica, la meteorología, la nanotecnología, la biotecnología y el manejo de los datos. Es sorprendente ver, por ejemplo, áreas como la nanotecnología, utilizadas, por ejemplo, en la agricultura de precisión, en la producción de nuevos productos, ¿verdad? Mucho más eficientes, como nanofertilizantes, nanofungicidas, nanopesticidas, que pueden ir directamente a nivel de las hojas o de raíces a incorporarse al vegetal. Y con eso, pues, mejorar su capacidad de producción. Es asimismo importante, por ejemplo, mencionar el encapsulamiento de los ingredientes, que es lo que dijimos, y la liberación lenta de estos para evitar contaminación, especialmente en aguas freáticas, ¿no? Si pasamos, creo que hablar un poco de estas tecnologías en un tiempo de crisis no es fácil, ¿verdad? No es un ambiente académico que ha entrado casi a la fuerza, ¿verdad? Pero sí creo que este panorama adverso da entrada directa a la creatividad, a la motivación, que son definitivamente fundamentales para superar crisis sociales y económicas, ¿no? Las estadísticas nos dicen, y creo que tenemos que ponernos todos en el trabajo. Entonces, si es así, entonces, perdón, discúlpenme, entonces debemos incorporar esas áreas de telecomunicaciones y el uso de las TICs a la agricultura. Sin olvidarnos, por supuesto, vuelvo a repetir, de esas áreas pequeñas, ¿no? Áreas grandes es muy fácil trabajarlas, pero las áreas pequeñas debemos de incorporarlas, porque con eso estamos también trabajando en la parte social, evitando que ese productor venga a la ciudad o deje sus campos, ¿ya? La agricultura digital ahora está cada vez más utilizada, esperemos que ya no solamente sea para la parte de las aulas de clase, ¿verdad? La portabilidad, la movilidad de las tecnologías digitales está transformando esa agricultura, ¿no? Y esa enseñanza y difusión de las tecnologías móviles debe de ir distribuida, como he dicho desde el principio, a la accesibilidad del pequeño productor, para que la información que utilice sea la que racionalice, por ejemplo, las aplicaciones, el uso de agua, las aplicaciones de fertilizantes desde el principio, que sí se debe de poder, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué agricultor no tiene un teléfono o una tablet? Y lo que habría que trabajar en la academia es juntar justamente esa tecnología en, digamos, en idioma en que el productor pequeño pueda entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista como productor y desde el punto de vista de la nueva generación, que va a ser mucho más fácil que la entienda porque está sobre esa, ya nació dentro de esa generación, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente hace que la academia repiense en la reeducación, ¿verdad? Y a pesar de toda esta parte de transformación digital digital de la academia, llegó para quedarse también en una agricultura potencialmente
productiva, ¿verdad? Y sostenible. No es difícil pensar, ¿verdad? O no debería ser difícil pensar que, por ejemplo, podamos incorporar ciberagricultura a pequeños territorios. Esta es simplemente la integración de todas las tecnologías, ¿verdad?, en el sector agrícola. Es fácil, ya lo hemos visto, tenemos áreas, por ejemplo, en todas las universidades que se trabajan con los drones, pero estos deben de ser también capaces de poder llegar a esas áreas mucho más pequeñas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los drones nos hacen recorrido de 200 hectáreas y la visión es integral, mientras que el ser humano solo recorre en el día 7 hectáreas y su visión es parcial, ¿verdad? A nivel de gobiernos, ya sean estos regionales o a nivel de provincias, el uso de estos aparatos son enormemente importantes. Y toda esa cantidad de información que nos da, nos ayuda, por supuesto, a diseñar, por ejemplo, infraestructuras, sistemas de riego, para cómo está la masa vegetal, y puede también ser utilizada, por ejemplo, para un mejor manejo de plagas y enfermedades, o para un mejor manejo de fertilización, ¿no? También hablando de la parte de agua, que es uno de los elementos principales, en el caso, el segundo elemento principal en la parte de agricultura, pues la parte de la academia debe de estar basada en que el estudiante o en que el nuevo profesional maneje la parte de producción utilizando todos estos conceptos de huellas hídricas, ¿no? En la parte de poder saber cuánto es, tanto en agricultura y en ganadería, poder medir a lo largo de sus diferentes etapas de producción, del producto de agua, al final es utilizado en el producto que se está obteniendo. Las certificaciones de las huellas hídricas y de las huellas de carbono están siendo utilizadas inclusive para la certificación de productos agrícolas que se están sacando a los mercados, ¿ya? Es también innovador, por ejemplo, trabajar con el buen aprovechamiento y el conocimiento de las capturas de agua, el almacenamiento, para evitar los desperdicios y escorrentías, determinar las ofertas y las demandas del agua, y saber que el nuevo profesional está con nuevas utilización, por ejemplo, de sensores de humedad, tanto del suelo, equipos de flujos de savia de las plantas, sensores de fugas a nivel de cañerías de riego, ¿no? ¿Y qué más? Pues que el uso de los drones para poder diferenciar humedades en las diferentes áreas del campo y poder con estos hacer mejor la parte de riego. Hablando de biotecnología, ¿verdad? Aunque todavía las biotecnologías modernas en el mundo se comparan con una revolución verde, ¿verdad? Yo creo que más bien está garantizándose de que esta biotecnología en países en desarrollo puedan ser llevados a introducirse en las necesidades o intereses de otro tipo de estructura de agricultura, como es el pequeño y el mediano agricultor, ¿no? En áreas marginales, la región debe ser un reto para la academia, definitivamente en la formación de la nueva generación y de la investigación basada en biotecnología, ¿ya? Una parte importante de la biotecnología debería ser definitivamente utilizar todas las herramientas que tenemos para poder manejar nuestra diversidad. Puede ser que en grandes cantidades la biotecnología, en países desarrollados, la biotecnología está dada por otra vía, pero en el caso de países como nosotros, en los cuales la diversidad está dada en todo el territorio, pues deberíamos trabajar entonces con la conservación de esa biodiversidad, los bancos de germoplasma, la evaluación de esa diversidad genética, ¿verdad? Utilizando marcadores moleculares o una serie de herramientas que las tenemos en todas las universidades para poder potencializar nuestra región. Es así que si vemos estos mapas, por ejemplo, ya estoy casi con el tiempo, estoy casi terminando. Es cuando vemos estos mapas, por ejemplo, si ustedes ven en el extremo izquierdo, ven toda la cantidad de alimentos que consumimos la humanidad, ¿verdad? Y ven a América Latina con una serie de centros de orígenes de todos esos alimentos. Pero si lo pasamos esto a los bancos de germoplasma existentes a nivel mundial, es justamente la América del Sur y la Centroamérica la que menos tiene esos bancos de germoplasma, ¿ya? Y estamos hablando eso del banco de germoplasma en cuestiones de centro de origen de alimentos. No hemos hablado ni siquiera de los bancos de germoplasma de la biodiversidad que tenemos, que es mucho más grande. Entonces, sí es muy interesante que trabajemos tal vez a nivel de territorio con todas las herramientas biotecnológicas que podamos obtener, ¿ya? Solo para terminar entonces, lo que creo que todas estas visiones de tecnologías pegadas a la producción, lo que hace más bien es incentivar a que los jóvenes continúen en la agricultura, ya sea
estando a su nivel de sus provincias, a nivel rural, pero también haciendo afinidad de jóvenes de la ciudad que regresen a la agricultura, ¿no? Para poder producir de manera eficiente, rentable y sostenible, utilizando definitivamente la tecnología. Y definitivamente la innovación es la clave. Las formas de trabajar en agricultura que aprovechen avances digitales, tecnológicos, haciéndolos más eficientes, pues va a proporcionar oportunidades nuevas y servicios a nuevos jóvenes empresarios agrícolas, si los podemos llamar así. Solo quiero basarme en este cuadrito el por qué. Porque si bien es cierto, los programas agrícolas ampliamente disponibles están a nivel terciario, es decir, a nivel de universidades, debemos también tratar de combinar esa, digamos, esa formación desde muy pequeños a nivel secundario. Entonces, hay programas ya en otros países y creo que en países como nosotros, en los cuales nuestra base es la agricultura, tratar de combinar esos dos niveles para que al final tengamos gente como comprometida en una agricultura como forma de vida, ¿no? Sin necesidad de salir de las áreas rurales. Y ahí está también entrando pues la forma de educación a nivel presencial, combinándola con otros, como lo habíamos visto anteriormente en otros lugares, ¿no? Y para terminar nada más, la propuesta para fortalecer la educación agropecuaria que les traía a la audiencia es resumida en 5 puntos. Incorporar la aptitud del estudiante en los procesos de admisiones en las carreras agropecuarias, ¿no? Es muy difícil ahorita, en momentos en los que estamos viviendo en educación básica, secundaria, tener estudiantes ampliamente formados, ya sea en áreas pues básicas. Creo que debemos también darle paso a cuál es la actitud de ese nuevo estudiante agropecuario. Desarrollar vías de enseñanza universitaria en territorio es muy importante, definitivamente. Tenemos que ver de qué manera nos relacionamos con el territorio. Fortalecer vías directas de relación entre instituciones de educación superior, de educación media versus instituciones de educación superior es un reto. Desarrollar planes de perfeccionamiento en temas especializados a personas adultas ya con experiencia en las actividades agrícolas. ¿Para qué? Para que mantengan sus empleos o para que sean reconocidos como personas con una especialidad. Y por supuesto apoyar con métodos de incentivo y becas para la educación de jóvenes del área rural en carreras de producción agropecuaria. Sin más, pues les agradezco mucho su atención. Estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, María Isabel. Vamos a hacer todas las preguntas hacia el final. Llegaron algunas preguntas por mensaje directo sobre temas de envejecimiento y la migración campo-ciudad, pero vamos a hacer una sola pregunta para no salirnos del horario. Y es la pregunta de Luis Felipe Correa. ¿Qué hace falta o cuál sería la limitante para fomentar la creación de estos bancos de germoplasma en el país? Solo esa pregunta y continuamos. Ok. Bueno, por ejemplo, en el caso, estamos trabajando nosotros en el caso de las universidades, empezando con maestrías que están dadas directamente a la biodiversidad. Y sobre estas maestrías están también pegadas toda la parte de desarrollo de nuevos proyectos con estudiantes. Entonces, por ejemplo, se está desarrollando bancos de germoplasma en diferentes microorganismos, en macroalgas, en microalgas, ¿verdad? De la biodiversidad que tiene el país en las diferentes regiones como tales. Y esto se lo logra definitivamente trabajando en redes. Entonces, hay maestrías, por ejemplo, en que se trabajan en redes con más de 3 universidades a nivel del territorio ecuatoriano. Perfecto, muchas gracias María Isabel. Ahora damos paso a nuestro expositor y al bloque internacional con la experiencia de Chile. Andrés Rebolledo Schmidtman es economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es experto en relaciones económicas internacionales y en el área de energía. Trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde también se desempeñó como director de Relaciones Económicas de la Cancillería Direcon, y luego se desempeñó también como ministro de Energía de Chile. Tiene una vasta experiencia en acuerdos comerciales, en toda la gestión internacional que ha desempeñado Chile en estos últimos 30 años, y que después, de manera continuada, junto a Carlos Furche, que hacen un muy buen equipo, nos van a comentar en los temas de mercado y los temas de política del sector agrario. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por el tiempo, somos todos oídos. Bueno, gracias Gonzalo. Un saludo a todos, todas por allá en el Ecuador y entiendo que en varias otras partes también. Saludo a Carlos, que no nos habíamos saludado inicialmente porque estaba ahí en una situación rara tecnológica con mi fono. Sí, la verdad es que agradecido tu invitación, Gonzalo. Creo que es una buena oportunidad para compartir con los amigos ecuatorianos estos temas, donde por lo demás hoy día
es posible realizarlo por esta vía, ¿no? Y compartir lo que ha sido la experiencia de Chile. Básicamente, lo que yo quiero hacer ahora es salir quizás de los temas bien específicos que habló la profesora, a un tema más general, más de lo que ha sido la inserción de Chile en el mundo en materia de comercio internacional, fundamentalmente. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Espero que todo esté muy bien por allá, mejor que hace algunas semanas. La verdad es que han sido tiempos duros y particularmente en el Ecuador y en Guayaquil, la verdad es que ha sido más complejo y toda nuestra solidaridad con lo que han vivido por allá. Por cierto, que a nosotros nos ha tocado en una dimensión distinta. Espero que todos veamos ya un poco, que esperamos pronto, como digo, volver a algo así como la normalidad. Gonzalo, tú me vas diciendo si tiene buena recepción y todo, porque estos son horarios complicados para el Internet. Entonces, a veces, ¿cómo se llama? Nos juega una mala pasada a esta hora en Internet. Bueno, mira, yo en 15, 20 minutos quiero compartir con ustedes fundamentalmente esto que está aquí, este titular con esta slide que entiendo que ustedes la están viendo, Gonzalo, que son los 30 años de experiencia de Chile en materia comercial. Tratar de buscar en esa experiencia algunos tips que puedan ser particularmente interesantes para el Ecuador y en lo específico también para el sector agroindustrial, que por lo demás es un sector que fue, en el caso de Chile, muy cliente, comillas, cliente, usuario de esta política de inserción en el mundo. Probablemente, Carlos, seguro se va a extender en eso. Si hay un sector súper emblemático que ha sufrido un desarrollo muy importante y muy profundo en su inserción en los mercados mundiales, en el caso nuestro, el sector agroindustrial. En su concepto amplio, ¿no? Y probablemente en ese sentido, un sector agroindustrial en rubros distintos al agroindustrial ecuatoriano. Probablemente en ese punto somos agroindustrias más complementarias, pero sin duda que el sector agroindustrial chileno se ha transformado de manera muy, como digo, profunda y ha adquirido mucho grado de competitividad como consecuencia de esta política de inserción en los mercados globales. Hoy día tenemos un sector más diversificado en los mercados internacionales, con productos nuevos, con rubros nuevos, con empresas nuevas, con maneras de exportar distintas, y eso también lo destaco porque muchas veces esta forma de exportar, de utilizar la logística, termina el consumidor final con el mismo producto, un producto similar, pero entre medio hubo una manera de exportar distinta que significó valor agregado al proceso de exportación. Y creo que eso también es un elemento relevante. Como digo, esto básicamente está, en el caso nuestro, marcado de una decisión muy temprana, por allá por principios de los 90. Yo en esto, un panorama muy rápido para no detenerme mucho en la historia, pero sí un contexto, porque creo que de aquí se desprenden estas posibles lecciones, si fuera el caso, o elementos que pueden servir de experiencia, insisto, al Ecuador, que por lo demás tiene una vocación similar a la chilena, un país relativamente mediano, pequeño, que quiere expandirse, que tiene una proyección al Asia y que por lo tanto tiene particularidades similares en ese sentido a Chile. Como digo, una decisión temprana, a principios de los 90, que está situada en el caso nuestro en un momento político de nuestra historia muy relevante, es decir, luego del retorno a la democracia, una decisión que en términos económicos significó profundizar la inserción de Chile en el mundo de una forma distinta, fundamentalmente por la vía de un instrumento que fue muy dúctil, muy flexible, que permitió incorporarse a muchos mercados. ¿Cuáles? Los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales, que fueron en sí mismos
también sufriendo una modificación, desde más sencillo a más complejos, pero que fueron un instrumento fundamental que permitió insertarse en los mercados internacionales. Lo hicimos básicamente en 3 momentos, los 90 América Latina, luego hacia los 2000 Estados Unidos, Europa, y en la década del 2000-2015 con los países del Asia. Y eso conllevó una red de acuerdos comerciales que hoy día es el sustento de lo que ha sido esta estrategia de inserción en los mercados internacionales. Una red comercial que se resume en ese slide que está que ustedes tienen en la pantalla. ¿Ok? Básicamente. Y aquí algunas cosas que desde ya pueden empezar a salir y que pueden ser interesantes en este sentido. Una red que cubre, bueno, 28 acuerdos, en fin, toda la economía que están ahí está indicada, pero que en lo central me parece como un elemento fundamental que cubre aproximadamente el 90%, 95% del comercio de Chile. Porque con el mundo está cubierto por reglas comerciales. Es decir, por una parte tiene un acceso privilegiado a los mercados internacionales por la vía de rebajas arancelarias, que le ha permitido tener grados de competitividad relativa y temporal, que ha posibilitado aumentar su exportación. Y nótese lo que digo, relativa respecto a otros y temporal respecto a otros que han hecho lo mismo en los últimos años. Es decir, uno de los elementos importantes que hoy día la cancha está mucho más nivelada y hay muchos países que han hecho lo mismo y por lo tanto la competencia es más difícil aún. Y digo esto conociendo también la realidad del Ecuador, de lo que ha significado este debate interno en el Ecuador respecto a participar de una estrategia comercial de estas características que permita proyectarse al mundo por la vía, por ejemplo, de acuerdos comerciales. Es decir, hoy día, de alguna forma, el que no negocia, en términos relativos, pierde y queda rezagado relativamente a muchos otros que están negociando, sobre todo en un contexto donde la manera de insertarse en el mundo ya hace varios años no es lo global, no es lo multilateral, porque eso estaba de capa caída. Cuando llegó Trump, se cayó más. Y cuando vivimos lo que vivimos hoy día, más aún. La forma es esta manera más bien subregional, bilateral, pragmática, de establecer acuerdos de distinto orden, con distintas características, con distintas dimensiones, con distinto alcance y con muchos socios. ¿Ok? Y como digo, y aquí más allá de los resultados, los números, en fin, yo creo que un elemento fundamental es este concepto que decía anteriormente. El 95% del comercio cubierto por normas, por reglas, que tiene y cobra un valor especialmente relevante cuando el país es más pequeño que el socio, porque son estas normas las que de alguna manera protegen o permiten y le ponen a disposición al país relativamente más pequeño enfrentar situaciones de eventuales discriminación. Así como en términos generales lo que uno de alguna manera podría desarrollar como idea, porque es importante tener estas normas comerciales que son la definición en sí mismo de todo acuerdo. Como digo, todo acuerdo es apertura de mercado para nuestras exportaciones y es normas que permiten dar un grado de certidumbre al comercio versus si no tengo esas normas. Y es también un tercer elemento que quizás lo voy a decir en un par de láminas más, que es no solo apertura de mi mercado al cual exporto, sino que apertura de mi mercado. Y eso quiere decir también en algún punto la posibilidad de comprar tecnología, bienes intermedios, en fin, que necesito para ser más competitivo y poder exportar. De alguna manera, esta política de acuerdo tiene estas 3 dimensiones. Abro afuera, abro mi mercado, me hago más competitivo. Cuando abro mi mercado y bajo a las aranceles, esto usualmente no se presenta así, pero de alguna manera es una reforma tributaria a la baja desde el punto de vista de los aranceles para la estructura productiva de los países y son normas. Y cuando el comercio
o el ambiente en materia de comercio internacional es incierto, es turbulento, como lo que estamos viviendo hoy día, donde hay mucha incertidumbre que nos cruzan de antes de la pandemia. Ya nos cruzaba la guerra comercial y este enfoque mercantilista que pone Trump en el escenario y que degrada el multilateralismo comercial, como decía hace un rato. Cuando ese es el escenario, y eso nosotros lo hemos de alguna manera experimentado, es mejor tener a disposición estas normas comerciales que no tenerlas. Y son intangibles que usualmente no se resaltan en estos acuerdos. Y aquí, por ejemplo, y voy a irme súper rápido a esa lámina, o a ese slide, para ser más moderno, porque lámina es el lenguaje de los que tenemos varios años. Menos mal que no dije filmina. Y aquí un ejemplo de lo que indico en materia de normas. Como ustedes pueden ver ahí, cuando hablo de todo acuerdo comercial me refería a esos tres ejes, pero si ustedes se fijan en esa lámina, hay una serie de temas, que son temas que van mucho más allá, como digo, de lo estrictamente arancelario, y que da cuenta de este concepto. En lo específico, cada uno de esos temas es un capítulo, o son varios capítulos. Por eso estos acuerdos son al final así, porque cubren la posibilidad y la relación comercial que tengo con el socio en las dimensiones que están ahí, que se muestran en esa lámina. Y a propósito de este concepto de incertidumbre y eso, y dado que el foco de esta conversación tiene que ver con la agroindustria, un elemento fundamental, por ejemplo, son los temas normativos relacionados con los requisitos técnicos y con las normas fito y zoosanitarias particularmente, donde hay en los mercados receptores, particularmente del norte, particularmente el mundo desarrollado, muchos de los cuales son nuestros principales mercados de exportación, hay una creatividad importante que a veces simplemente lo que produce es restricciones a nuestras exportaciones. Por lo tanto, nuevamente, tener estas normas disponibles para poder de alguna manera afrontar de una manera más objetiva ese tipo de situaciones, por la vía de disposiciones y disciplinas establecidas en los acuerdos, o referencia a elementos más científicos, es un valor y un intangible muy fundamental de estos acuerdos comerciales, y en momentos de crisis es cuando más se ponen a prueba y surge el valor de estos acuerdos. Solo un ejemplo. Cuando la pelea estaba en su auge, que esto va a ser todavía largo, entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial, que es una serie que va a ser larga, hemos visto episodios, esto es una serie larga, y Estados Unidos sube sus aranceles, países, China y otros, en su momento Europa, India, retalían con aranceles que le responden a Estados Unidos. Nuestra oferta exportable no se vio afectada porque teníamos estos acuerdos. Es decir, no tuvimos que pagar más aranceles y no nos vimos restringidos el ingreso a esos mercados como consecuencia de que teníamos estos aranceles. Ahí hay un ejemplo concreto de un efecto de un escenario incierto, complejo, de medidas de retaliación, por ejemplo, que el acuerdo o los acuerdos o la red de acuerdos ha significado un beneficio específico que va más allá de la rebaja arancelaria. Rápidamente, y esto se lo dejo, Gonzalo, probablemente te lo mandé, y tú puedes, si que a alguien le interesa compartirlo. Ahí hay un gráfico que muestra en términos macro lo que ha sido el efecto del comercio para Chile. Lo importante es que en la tendencia del 90 hasta ahora ha crecido. Obviamente que el 2008 para adelante el comercio empieza a enlentecerse, estamos viviendo hace rato, y esto no tiene que ver solo con Chile, pero bueno, en el caso nuestro, por un tema de competitividad y productividad importante, los últimos años, y muchas veces en el caso nuestro, como ustedes están determinados por el precio del petróleo, nosotros estamos determinados por el precio del cobre. Muchas veces una parte importante de estos números están determinados por el precio de los principales commodities que vendemos. Nosotros el cobre sigue siendo el 45% de lo que exportan. Yo creo que por ahí debe ser el petróleo en Ecuador, no, me imagino, aproximadamente. Esto es un panorama del resultado en materia de estos
estos acuerdos, ahí se los dejo. Básicamente, el ejercicio aquí relevante para nosotros, cómo crece lo que no es cobre, que es la oferta no tradicional, que es lo que uno busca incentivar y expandir con este tipo de acuerdos. Aquí unos elementos que algunas de las cosas estas ya las he indicado, que dan cuenta de esta posibilidad de ir compartiendo algunos parte de la experiencia que puede ser interesante. El primer concepto de crisis multilateralismo, lo que yo indico, las reglas, en fin, yo creo que aquí un concepto que pudiera reforzar lo anterior, y a mí me parece importante para quienes toman decisiones en materia de política comercial, y que de alguna manera cruza esto, que es este enfoque del pragmatismo. Probablemente, si hay un vector que ha marcado también este quehacer nuestro, es el hecho que hemos sido pragmáticos y hemos negociado, y por eso que eso es bueno y malo, malo a la hora de cuando tienes acuerdos que pueden resultar ser muy distintos unos con otros, porque fuiste tan pragmático que negociaste acomodándote a los distintos socios. Pero es lo que permitió hacer y construir la red. Digo esto porque muchas veces, muchos países, me ha tocado en conversaciones con muchos amigos en América Latina, que buscan este primer mejor, ¿no? Que es tratar de negociar el acuerdo perfecto con el socio perfecto. A veces, con mucho respeto a, no voy a decir un país, pero a veces si hay un país del sudeste asiático que manifiesta el interés de negociar con nosotros y el comercio nuestro es pequeño con ese país, igual vale. Igual vale porque establece no solo la apertura con ese país, sino que genera un precedente. A eso me refiero con el pragmatismo, ¿no? Y es lo que ha permitido, como digo, establecer esta red nuestra. Y eso, entre otras cosas, nos lo permite el hecho, y que en algún punto pasa a ser una ventaja, que somos países pequeños. Y muchas veces el socio tiene un interés de negociar porque justamente al ser pequeño, el impacto, particularmente en este mundo agrícola, donde la economía política a veces es tan compleja, es un elemento importante. Y otro tema, y aquí les quiero además indicar que hay nuevas cosas que están pasando en este mundo de los acuerdos, y que tiene que ver con esa cajita que yo llamo reglas, que es los conceptos que decía anteriormente, pero que es fundamental, sobre todo en la prospectiva. Los aranceles cada vez son menos relevantes como medidas de protección de frontera, cada vez son otras las medidas que realmente restringen el comercio, normas técnicas, sanitarias, por ejemplo, muchas veces normas que ni siquiera están en la frontera, sino que se aplican dentro de la frontera, cuya motivación de política pública es el medio ambiente, el cambio climático o la seguridad alimentaria, el etiquetado, por ejemplo. Nosotros hemos vivido un caso concreto en eso, que son internas, pero que terminan afectando el comercio. Y nuevamente, para ese escenario, es mejor tener estos acuerdos para afrontar justamente ese tipo de medidas que afectan al comercio internacional. Y sin duda que hoy día la frontera que se desarrollará con dinamismo, indudablemente, tiene que ver con el comercio asociado a la economía digital. No solo me refiero a comercio electrónico, que es lo clásico, sino que a la provisión de servicios. Cada vez crece más la manera de vender, de exportar servicios, lo que llaman los expertos en el tema el modo 1, o sea, transfronterizamente. Cada vez los datos el movimiento de datos es un elemento central para el comercio. ¿Dónde están los servidores para realizar ese comercio internacional? Elementos nuevos que no son parte de los acuerdos comerciales y que se acaban de establecer en un nuevo acuerdo que firmó Nueva Zelanda, Singapur y Chile, este acuerdo de economía digital, DEPA en sus siglas en inglés, que es un primer esfuerzo por incorporar en un acuerdo normas comerciales que son similares a todo esto que les relataba anteriormente en un mundo comercial más análogo, pensando en la economía digital. Y ahí ¿cómo se llama? Le hago un guiño, si alguien está interesado, que pueda mirarlo porque hay un estándar interesante en materia de normas comerciales.
Dos ideas de aquí nomás, porque yo sé que ya estoy pasado. Dos ideas de que sigue siendo un poquito recoger esta experiencia de Chile. Lo primero, que es importante, y entiendo que puede haber en la audiencia algún empresario, algún representante, algún gremio, y que para nosotros por lo menos fue muy importante durante este trayecto, que es no solo aliarse con el interés del comercial, económico, sino que también ser activo en la construcción de los acuerdos comerciales con el sector privado. Este es un ejercicio que lo conducen los gobiernos, pero que se construye colectivamente con el sector privado, y el sector privado tiene que ser también un activo vocal promotor de estos acuerdos. Eso resulta interesante en la economía política de estos ejercicios, porque como esto, para países que nosotros lo vimos al principio, al final pasó a ser menos importante, pero en un comienzo significa apertura, significa ganadores y perdedores. En consecuencia se requieren aliados, y en ese punto quien en el fondo logra beneficio de esta apertura tiene que ser un aliado activo, y eso parece, por lo menos en el caso nuestro, que fue un elemento importante en ese sentido. Mira, yo quiero aquí simplemente, con esto termino, Gonzalo, porque ya te estás acercando a la cámara, y en body language del Zoom, el que se acerca, cuando el moderador se acerca a la cámara, porque hay que parar. Uno con 4 meses de Zoom ya entiende los mensajes. Bueno, y aquí solo un último punto en esta lámina, que me parece relevantísimo en el caso del Ecuador, y que es el último punto, porque muchas de las características de estos elementos que yo relato en materia de la experiencia de la política comercial, los recoge un proyecto interesante que tuvo partida como avión, hoy día está un poquito más lento, pero que tiene una vocación muy, muy interesante para efectos de esta vinculación con el sector privado, este pragmatismo, incorporar temas que van más allá de lo tradicional en los acuerdos, que es la Alianza del Pacífico. Y hago este énfasis porque yo sé que había un debate grande en el Ecuador. Me tocó cuando estuve en el gobierno, después participando como asesor en otras áreas, digamos, fuera del gobierno, y seguí este debate en el Ecuador. Sé que hay visiones distintas, pero creo que si uno hoy día se imagina a dónde uno debiera dar un paso, que en un proyecto de integración, en un escenario además de integración en América Latina que está completamente desperfilado, que en términos regionales no hay cómo construir un programa y una visión regional. No nos hemos sentado ni a conversar del COVID, imagínate. Tenemos una región fragmentada que tiene visiones que se miran, que están de espalda, que tiene visiones ideológicas en materia comercial que son irreconciliables hasta ahora. En ese escenario surge este proyecto de la Alianza del Pacífico, donde probablemente hay que buscar un grado de flexibilidad a los miembros actuales, pero donde probablemente Ecuador sería un aporte a un proyecto que necesita un dinamismo y un empuje adicional, sería un aporte para el proyecto, y probablemente sería un aporte también para el Ecuador en esta lógica de proyectar, en este caso, su oferta exportable agroindustrial al mundo. Gracias. No se me cortó el internet. No, todo bien. Muchas gracias, Andrés. Hay una sola pregunta hasta ahora. Al final vamos a hacer todas las preguntas y vamos a recibir todas las preguntas del público asistente. Y dice, ¿cuáles han sido las principales complicaciones a la hora de tener que dejar ingresar controles de otros países para inspeccionar plantas y procesos productivos en sectores que habían sido regularmente protegidos a la hora de firmar acuerdos comerciales? Bueno, yo creo que parte de los elementos de la respuesta a esa pregunta es de las cosas que yo le relataba. Primero, esta respuesta para el caso nuestro es muy distinta a responderla a principios de los 90 que ahora. Cuando estás en un momento en que tu arancel promedio efectivo con el mundo es 0,8, 0,7, es decir, no tienes arancel. Eres un mercado abierto, eres como casi Hong Kong, que por opción de arancel general tiene un arancel cero, casi cero.
la competitividad, te sometiste a una competencia por muchos años, donde hubo ganadores y perdedores, donde hubo una economía política que hubo que ajustar en algún momento, pero hoy día la apertura adicional no, no genera complicación porque, como digo, son muchos años de persistencia en la política. Yo creo que es un elemento importante, que fue persistente. Hubo cambio de gobierno, incluso de signo, y se ha persistido. Hoy día, y eso como pie de página, hoy día hay más signos de interrogación respecto a esta política, porque el escenario político cambió en Chile, en fin, eso es otra conversación que la podemos hacer con otro cafecito, que entretenido en todo caso, pero porque hoy día ya no es tan consensuada esta política, pero eso tiene que ver con una particularidad muy, muy propia de lo que está pasando políticamente en Chile. Pero la apertura no es hoy día una consideración fundamental a la hora, por ejemplo, de elegir un socio. Es decir, si yo quiero negociar con Rusia, por ejemplo, que es de los pocos socios grandes importantes que le queda a Chile para negociar, o con algún país que tenga algún grado de competencia, no hacer ese un elemento fundamental para efectos del análisis, sino que más bien como cuánto logro ganar en ese acceso. Y en los temas estrictamente sanitarios, esta propia competencia también ha llevado de alguna manera a disciplinar la norma y la institucionalidad. La institucionalidad que usualmente me refiero a institucionalidad sanitaria, de exportación, y las normas, los acuerdos han permitido de alguna manera disciplinar también eso. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Ahora continuamos con la última presentación. Les pido que también puedan hacer sus preguntas en el chat o enviarlas de manera directa. Ahora tenemos la presentación de Carlos Furche Guajardo. Es ingeniero agrónomo con mención en Economía Agraria de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Es magíster en Sociología del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y durante su carrera profesional ha prestado servicios internacionales, especializándose en negociaciones comerciales agrícolas y administración de los Tratados de Libre Comercio de Chile. Fue director de ODEPA, que es la Oficina de Estudios del Ministerio de Agricultura, y también ocupó el cargo de director de la Cancillería en la parte económica, y se desempeñó como ministro de Agricultura en los últimos años. Carlos Furche, un agrado tenerlo acá con nosotros en este evento organizado por SPOL. Somos todos oídos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a todas y a todos y un agradecimiento por esta oportunidad de tener esta conversación. Quisiera subir una presentación a la pantalla, pero no ha tenido éxito. Tú la tienes también. La vamos a subir acá con Ya. Denis y la vamos a ir pasando. ¿Tú eres co-anfitrión, Carlos? ¿Tú puedes? No sé por qué no pude subirla. Ah, ya. ¿La tienes que pasar usted o la puedo pasar yo? Ahora la vamos pasando nosotros. Ok. Yo quiero comenzar, en realidad, planteando un tema que es un poco más general que lo que hemos venido conversando hasta ahora. Y esto es que estamos frente a un sector agroalimentario. Yo prefiero hablar de sector agroalimentario antes que puramente de agricultura, porque creo que la realidad hoy día plantea la integración de los sistemas agroalimentarios desde la producción hasta la distribución y el consumo final. Pero lo que quiero señalar es que antes de la crisis sanitaria que estamos viviendo desgraciadamente todavía, ya había un proceso muy significativo global de transformación del sistema y del sector agroalimentario y de los sistemas agroalimentarios, que con mayor o menor velocidad en algún momento comienzan a alcanzar a nuestros países, comienzan a hacerse presente en Chile, en Argentina, en Perú, desde luego, seguramente también en el tiempo que viene en Ecuador, etc. ¿Y cuáles son los principales motores de ese proceso de transformación? En primer lugar, algo lo señaló María Isabel, el aumento por la demanda de alimentos. El aumento de la demanda de alimentos tiene varios vectores que hacen, yo creo con toda razón, pensar de que es un proceso que va a continuar, aún a pesar de la crisis actual. En primer lugar, el crecimiento demográfico. La expansión demográfica sigue siendo
rápida, menos rápida que hace 10 años atrás, pero todavía la población del mundo está lejos de estabilizarse. Al año 2050, que para estos efectos es pasado mañana, vamos a tener prácticamente un 20% más que la población actual, y recién al año 2100 se supone que se podría estabilizar la población global del mundo en torno a los 11.000 millones de habitantes. Pensar que hoy día estamos con 7.500. Entonces, primer factor, aumento y crecimiento demográfico. Segundo factor asociado a la demanda, mayor de demanda de alimentos, el aumento de la población de ingresos medios. Aun cuando ahora haya una caída sustantiva, que probablemente la mayor parte de las economías del mundo recién a la altura de 2022, 2023 van a estar en la situación en que estaban previamente a esto. De todas maneras, hay y hemos tenido en los últimos años una expansión incluso más rápida que la expansión demográfica de la población de este amplio vector que uno podría llamar de ingresos medios. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque demandan algún tipo particular de alimentos. Y luego el proceso de urbanización acelerada, algo también dijo María Isabel. Yo en realidad soy cuidadoso respecto a los temas de población urbana, población rural, porque en general los institutos de estadísticas no dan buena cuenta de esas cifras y tienden a maximizar la caracterización de la población rural y a minimizar la existencia de la población urbana y a minimizar la existencia de población rural, entre otras cosas porque creo que hay un prejuicio de asociar lo rural a lo atrasado. Y la verdad, tanto lo urbano como lo rural pueden ser modernos o atrasados. Depende de las circunstancias. Pero, dato, mayor demanda de alimentos, particularmente de granos, que ni Ecuador, ni Perú, ni Chile son grandes productores, pero que en Sudamérica hay productores muy importantes de granos, básicamente los países del Mercosur. Proteína animal, que otra vez los principales productores en esta parte del mundo son los países del Mercosur. Oleaginosas, algo similar. Y luego frutas y verduras. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que aquí hay y habrá un aumento de la demanda de productos que genéricamente podríamos llamar o calificar como commodities, y de otros que no lo son, particularmente frutas y verduras, que es precisamente donde encuentran su mayor fortaleza las economías agrícolas de países como Chile, como Perú, como Argentina, perdón, como Ecuador. Ninguno de esos tres países, podría sumar otros, de Centroamérica eventualmente, son ni serán grandes productores ni exportadores de commodities. Por ahí pueden tener alguno que otro, pero su fortaleza productiva está más bien en la producción de frutas y verduras frescas y procesadas. Vamos a la segunda, por favor. Rápidamente, ahí están los gráficos, yo se los dejo, no necesito explayarme en eso, pero allí están las cifras, tanto de crecimiento demográfico como de expansión de en fin, sectores de ingresos medios que tienen un tipo particular de demanda de alimentos y productos agropecuarios. Vamos a la próxima, que me interesa mucho remarcar esta. El segundo gran motor del cambio y la transformación de los sectores agropecuarios y de los sistemas agroalimentarios es el cambio climático. Probablemente tendríamos una conversación distinta si esto hubiese sido, este diálogo lo hubiéramos tenido antes de la crisis sanitaria. Porque desde el punto de vista del cambio climático, lo que probablemente ocurrirá es que en el marco de esta crisis sanitaria, esto parece todavía menos urgente, pero inmediatamente cuando concluya la crisis sanitaria o cuando sea más manejable de lo que es ahora, entre paréntesis hay buenas noticias desde el punto de vista de la posibilidad de pronta de vacunas, volverá a ser el desafío principal para el desafío global principal, el cambio climático y sus efectos. Y aquí creo que hay varias cosas que sin duda afectan. El principal sistema productivo no es el único, pero el principal sistema productivo afectado por el cambio climático es la agricultura.
Andrés fue ministro de Energía y también podría, por supuesto, levantar la bandera y decir, oye, la energía también es afectada por el cambio climático en la medida en que hay menor disponibilidad de recursos hídricos, sí, también. Pero, por hacerla corta, sin agua no hay agricultura. Y ligándolo con lo que está pasando hoy día, sin alimentos no hay salud. Y sin salud es imposible imaginar que entramos en una fase de recuperación económica. Y lo que estoy queriendo decir con esto es que probablemente ahora el sector agroalimentario está en una mejor condición que en el pasado para poner más alta la prioridad en los gobiernos respecto de la adopción de políticas, regulaciones, instrumentos, etcétera, que le entreguen a la producción de alimentos el nivel de importancia que tiene en la sociedad que muchas veces se olvida. Pero cambio climático, que están todos los datos allí, cambio en el patrón de temperaturas, básicamente aumento de las temperaturas mínimas, máximas y medias, menor disponibilidad de agua, que creo que ese es el factor clave de todo esto, menor disponibilidad de suelos, menor posibilidad de incorporar nuevos suelos a la producción agrícola, cada vez será más penalizada la supresión de los bosques nativos, naturales, para efectuar en ellos cultivos agrícolas o ganadería, y una enorme variabilidad climática que aumenta básicamente el nivel de riesgo en la operación de los sistemas productivos vinculados a la agricultura. Si uno pudiera resumir en una frase la necesidad de producir más alimentos con los desafíos del cambio climático, tendría que decir que estamos enfrentados a una ecuación bien difícil de resolver, que es producir más con menos agua, con menos suelos, con menos posibilidad de hacer más predecibles los sistemas productivos, porque la variabilidad climática aumenta los niveles de riesgo enormemente. Entonces, producir más con menos, hacerlo de una manera sustentable, amigable con el medio ambiente, aumentar la productividad en esas condiciones y además garantizar, dentro de lo posible, que la alimentación que se genera sea una alimentación que contribuye, que ayuda a mejorar los estándares de nutrición y de salud de nuestra población. Es fácil darse cuenta que este cuadro, esta ecuación, es muy difícil de conciliar, pero al mismo tiempo es irremediablemente necesario, porque ese es el escenario que vamos a enfrentar, ya estamos enfrentando, pero que en los próximos años solo puede, desde el punto de vista del cambio climático, empeorar. Vamos a la próxima, porque en la próxima creo que hay otra de las claves. En la próxima... ¿No aparece? Denis. Ahí está. Tercer motor de cambio y de transformación de los sistemas agroalimentarios, lo que uno genéricamente podría llamar una nueva revolución tecnológica. Otra vez, podrá demorar, podrá ingresar a nuestros países de manera relativamente inorgánica, pero no hay posibilidad alguna de escapar a esas variables. ¿Dónde están los ejes principales de esa nueva revolución tecnológica? Están, por una parte, en la ingeniería genética. Hay una evolución muy interesante de la prioridad de las décadas pasadas en la incorporación de organismos genéticamente modificados y por esa vía aumentar productividad, a más bien una estrategia que busca acelerar los procesos de selección, lo que técnicamente se llama edición genética, sin introducción de organismos genéticamente modificados y por tanto más aceptables desde el punto de vista del medio ambiente y también de los consumidores, que en general, y en Ecuador lo pueden ver perfectamente, también en Perú, también en Chile, en general los consumidores de los productos que nuestros países exportan son muy sensibles a consumir productos frescos que sean modificados genéticamente. Es bien difícil que alguien se coma una manzana, una uva, una cereza, una piña, provenientes de organismos genéticamente modificados. Entonces, este proceso de ingeniería genética basado en la edición de genes es una de las claves que puede acelerar
la supresión de los genes no deseados y el fortalecimiento de aquellos que sí deseamos, que por lo demás ha sido la base de la evolución de la agricultura desde siempre. En segundo lugar, la inteligencia artificial. Isabel puso buenos ejemplos de cómo, por ejemplo, el funcionamiento con drones puede hacer infinitamente más eficiente el trabajo y avanzar más rápidamente hacia fórmulas de agricultura climáticamente inteligente o agricultura de precisión. Y en tercer lugar, la aplicación de lo que se conoce como Big Data, y aquí lo uno con lo que dijo Andrés, en los procesos comerciales, la aplicación del Big Data será cada vez más importante y el poder en las cadenas de transformación, distribución de alimentos y de cualquier otro producto, en realidad, el poder de aquellos que controlan el Big Data seguramente será una determinante en cómo funcionan las cadenas de abastecimiento. ¿Qué significa todo esto? Significa que tenemos que hacer esfuerzos de política pública y de articulación. Ustedes son, casi todos ustedes, parte del mundo universitario, de articulación de redes que permitan enfrentar desafíos que de manera aislada no tenemos ninguna posibilidad de enfrentar. Recuerdo que una de las preguntas que le hicieron a María Isabel fue respecto a los bancos de germoplasma. Bueno, esa es sin duda una de las claves para tener la base que nos permita potenciar nuestras propias capacidades desde el punto de vista de la revolución genética. Pero yo creo que aquí vale también prender una luz roja, porque a diferencia de la llamada revolución verde, que producía bienes que eran esencialmente bienes públicos, era una tecnología bastante abierta y accesible a los países y a los productores dentro de los países. Hoy día, toda esta tecnología que estamos viendo aquí es producida fuera de los organismos de investigación, es producida fuera, desde luego fuera de nuestras universidades. A lo mejor en la Universidad de Japón, de China, de Estados Unidos o de Alemania es otra la historia, pero en el caso de nuestras universidades están bastante fuera. Y de nuestros institutos de investigación agropecuaria, el INIAP del Ecuador, el INIA de Chile, el INIA del Perú, la verdad, tienen una influencia marginal en este proceso y estamos frente a una revolución tecnológica generada a partir de la combinación de capitales públicos y privados, pero sobre todo privados, y en consecuencia la generación de bienes privados. Y hago la analogía con algo que es de mucha actualidad, que es la producción de las vacunas para el coronavirus. La producción, y ustedes deben haber leído la política de Estados Unidos al respecto. El gobierno de Estados Unidos dice, nosotros estamos poniendo X cantidad de miles de millones de dólares en esto. La vacuna es para los norteamericanos. Bueno, eso es algo que efectivamente es un escenario en el cual nos tenemos que mover, me parece a mí, de una manera más cooperativa para poder tener alguna voz en este escenario, porque de lo contrario vamos a ser muy marginalizados y el no incorporarse a la revolución tecnológica significa esencialmente perder productividad, competitividad, acceso a los mercados que nos interesan, etc. Vamos a la otra. Denis, la otra. ¿Denis está escuchando o no? No. Se nos quedó ahí está. Solo un par de comentarios respecto al COVID. Los efectos del COVID son relativamente conocidos. Ahora, desde el punto de vista de la agricultura o de los sistemas agroalimentarios, ¿de qué se trata? Se trata básicamente en el corto plazo de mantener funcionando, operativo, la producción y el suministro de alimentos. Esto quiere decir la producción básica, quiere decir la logística de procesamiento y transporte y la operación de los sistemas de distribución. Es bueno tener presente que los sistemas de distribución, las ferias, que en nuestros países son un espacio fundamental para el intercambio de bienes de alimentos,
las ferias han sido un gran foco de contagio. Y eso, desde luego, obliga a nuestros países a tomar medidas urgentes respecto a sanidad, pero también me parece a mí que obliga a pensar de una manera más estructural cómo funcionan nuestros sistemas de abastecimiento de alimentos masivos a la población. Pero básicamente garantizar que la producción y el flujo de los alimentos se mantiene normal. La producción significa que es necesario garantizar el acceso a insumos y a capital de operaciones. Y no hay que olvidar que en algunos países, Ecuador entre ellos, el capital de operaciones ha sido históricamente una complejidad que ahora aún se agrava un poco más, pensando, ni hablar en Centroamérica, en que las remesas que vienen desde los países industrializados del norte han caído dramáticamente, también para Ecuador, en que el estado de las finanzas públicas es calamitoso, etc. O sea, tenemos aquí un desafío muy grande. Y lo otro que me parece que es fundamental tener presente para enfrentar el tema del COVID es sostener la demanda. ¿Cómo se sostiene la demanda en un espacio, en una situación en que el desempleo y la pobreza aumenta de manera dramática? Solo un dato. En el caso de Ecuador, hay trabajos que señalan que luego de que en los próximos meses la pobreza rural estará situada en torno al 60%. Que el desempleo estará largamente en 2 dígitos, seguramente sobre el 20%, que también es el caso de Chile. Entonces, aquí es donde entran las medidas de apoyo directo de los estados, de los gobiernos, a su población vulnerable, que no solo es para garantizarles que puedan cumplir con las medidas sanitarias, sino también para garantizar que desde la otra punta, desde la óptica de la punta de la demanda de alimentos, el sistema sigue funcionando. Y el otro punto que me parece a mí que es importante, porque también va al encuentro de desafíos coyunturales, pero que pueden ayudar a mejorar la situación de largo plazo, es el de generar procesos de inversión a nivel local que permita absorber mano de obra, que permita mejorar productividad, particularmente estoy pensando en tecnificación del riego, habilitación de canales, mejoramiento de canales, etc. Y en infraestructura de pequeña escala a nivel local. Incluyo temas como agua potable rural, construcción de infraestructura para cooperativas, asociaciones de productores, etc. Es decir, todo aquello que permita simultáneamente cumplir con 2 objetivos: absorber mano de obra y mejorar las condiciones más estructurales de productividad, particularmente de la agricultura familiar, de los pequeños agricultores. Yo quiero avanzar ahora más que la próxima. Ahí están los datos, todos esos se los voy a dejar también esto. Quiero ir al tema de cómo pienso que puede afectar la situación actual al comercio internacional de alimentos. Si puedes avanzar, Denis, te lo agradezco. Avanzó tanto que, avanzó tanto que se desapareció. A ver. Bueno, lo digo así, simplemente. ¿Qué va a ocurrir o qué puede ocurrir con el comercio internacional de alimentos? Probablemente algo, y hay ejemplos, que va a ser un tema que aparecerá sistemáticamente en el tiempo que viene, son las preocupaciones respecto a bioseguridad, que se agrega a esto que Andrés señalaba respecto de eventuales barreras al comercio internacional. Y hay 2 ejemplos muy actuales. Uno que afecta a Chile y otro que afecta al Ecuador. Hace 3 o 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, en China se detectó
el juicio respecto a si era verídico o no queda abierto, pero se detectó y así se informó que había rastros de coronavirus en exportaciones o importaciones, para el caso de ellos, de salmón. Chile es el segundo productor y exportador mundial de salmón. Cualquier cosa que afecte el mercado de salmón tiene un impacto muy severo sobre su economía. Pasó, pero creo que es como en el fútbol cuando uno le muestra la tarjeta amarilla. En consecuencia, este es un tema sobre el cual habrá que tener especial preocupación en el tiempo que viene. Hay un segundo ejemplo más reciente que afecta directamente al Ecuador, que es la misma denuncia, ahora vinculada a la exportación de camarones. Otra vez, dado el peso que tiene la exportación y la economía camaronera en Ecuador, y dada la crisis que hay en la economía petrolera, esto podría ser fatal si efectivamente se cierra el mercado para lo que no conozco el detalle, pero probablemente China será uno de los principales mercados de destino de las exportaciones de camarón desde el Ecuador. ¿Qué es lo que hay que recoger de estos ejemplos? Hay que recoger que aquí hay que establecer regulaciones y estructuras institucionales que den garantía a los socios comerciales de nuestros países de que hay un pleno cuidado desde el punto de vista de las exigencias biosanitarias. Esto es más que la inocuidad, esto es más que la sanidad animal y vegetal. También la inocuidad será un tema en que probablemente los estándares serán más exigentes, ya por las tendencias que venían antes, ahora acentuadas por la pandemia. Todo el mundo va a estar más preocupado en el tiempo que viene de lo que come, de las condiciones que tiene los alimentos a los cuales accede, de la salud como un bien superior, y eso probablemente va a tener un impacto bien directo en el incremento de los estándares de inocuidad. Otra vez, esto significa sobre todo avanzar hacia una agricultura más verde, con menor aplicación de agroquímicos, porque en la medida en que disminuyamos la aplicación de agroquímicos vamos a estar en condiciones, mejores condiciones para cumplir con los estándares de inocuidad que seguramente se exigirán en los mercados de destino. Tercer punto que me interesaría remarcar respecto al comercio de alimentos es que probablemente también algo señaló Andrés y también María Isabel, el uso de plataformas tecnológicas que vayan cambiando la forma como se hace la distribución de los alimentos, es bastante probable que sea también un factor que comience a crecer en importancia en el tiempo que viene. Por razones económicas, porque probablemente el uso de las plataformas tecnológicas reducirá costos y la hará más eficiente, pero también por razones sanitarias. En la medida en que se acortan los pasos de los procesos de transporte, logística, distribución, hay menor posibilidad de contaminación desde el punto de vista de la seguridad biológica. Y en consecuencia es bastante obvio que esto también va a ocurrir, ya venía ocurriendo, solo un ejemplo respecto de China, Alibaba, que es la empresa que todos conocemos, la mitad de lo que Alibaba distribuye son alimentos y lo hace perfectamente con compras online y con ventas cada vez más vinculadas o entregas cada vez más vinculadas al uso de tecnología moderna como drones y otros. Eso probablemente también será un factor que aparecerá con fuerza en el tiempo que viene. Y también me parece que aparece como un tema con fuerza en el tiempo que viene, una cierta valorización mayor de cosas que otra vez ya estaban presentes, pero que el escenario que enfrentamos seguramente la harán más valorables. Desde la producción local que llega a los consumidores globales, se usa el concepto del local y ese concepto de local probablemente se va a expandir en el tiempo que viene. La diferenciación por calidad, por respeto al medio ambiente, la huella del agua
la huella de carbono, que desde hace tanto tiempo venimos anunciándola que será, o que algún día será un factor que incidirá sobre el comercio internacional. Bueno, ahora es más probable que antes, que sean factores que comiencen a tener impacto en el comercio internacional. Ya no solo, y ahí me refiero por un minuto a las cosas que decía Andrés, no necesariamente por la vía de la regulación establecida a nivel multilateral, OMC, o a nivel bilateral, acuerdos comerciales, simplemente por las regulaciones impuestas de los consumidores. Basta que una gran cadena de supermercados en Estados Unidos, en Japón, en China, en Alemania, establezca que hay un cierto producto que no cumple con estándares de sustentabilidad que ellos consideran adecuados, que tienen una huella de carbono o una huella del agua, o no suficientemente calculada, o no transparentemente calculada, o ignorada, y eso puede tener efectivamente un gran impacto sobre los consumidores. ¿Qué es lo que estoy queriendo? Y con esto voy cerrando, a pesar de que Gonzalo todavía no acerca su rostro a la cámara, pero entiendo que estoy bien en el tiempo justo. Lo que quiero decir con esto, y con esto concluyo, es que aquí tenemos que pensar que lo que está ocurriendo en este tiempo no es un paréntesis, de que efectivamente vamos a tener globalización, no es que la globalización se termina, pero probablemente tendrá componentes diferentes a los que había antes del mes de marzo de este año. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que para la producción de alimentos, para los sistemas agroalimentarios, el tiempo que viene es extraordinariamente desafiante. En nuestros países nosotros tenemos una buena base de recursos naturales. Sin embargo, así como los aranceles son cada vez menos determinantes en el comercio internacional, la base de recursos naturales está mediada por otros factores. Hay mucha gente que está en la competencia, hay muchos factores que nos permitieron en el pasado ser competitivos, que hoy día son más relativos que antes, por tecnología fundamentalmente, y en consecuencia el desafío para tener una agricultura, en primer lugar, sustentable, en segundo lugar, saludable, en tercer lugar, competitiva, es lo que yo creo que va a marcar el desafío de las próximas décadas, y ojalá nuestros países tengan la lucidez y la capacidad para enfrentarlos adecuadamente. Ahí me quedo. Muchas gracias a Carlos. Damos espacio a preguntas. Ahí he ido tomando nota porque hubo un momento en que me caí la señal. ¿Cómo activar la diversificación agrícola en nuestros países que han sido acostumbrados a commodities? ¿De qué país están haciendo esa pregunta? De Latinoamérica lo mencionan. Latinoamérica es grande, diversa. Tiene en común la cordillera de los Andes y la Coca-Cola, y tiene muchas otras cosas que la diferencian. Yo creo que depende de lo que estemos hablando. Me parece que en países como Perú, como Chile, como Ecuador también, en menor medida Colombia, varios de los países centroamericanos, por condiciones naturales, no tienen demasiadas posibilidades de ser grandes productores de commodities. Yo no me imagino que Ecuador vaya a ser algún día exportador de arroz, más bien lo contrario. No me imagino que Chile va a ser exportador de azúcar. Ya la matamos con Andrés hace unos cuantos años atrás. O Perú. Entonces, aquí ese desafío de la diversificación para no estar solo prisionero de las commodities es más bien un desafío que va hacia los países del Mercosur. Pero aquí también es bueno tener presente que la necesidad de diversificar no es solo de aquellos que producen commodities, también es de nuestros países. Yo he estado trabajando con los amigos del Ecuador en el último tiempo, hace prácticamente todo el último año, incluyendo estos meses de pandemia, y es evidente que en el caso de Ecuador, por ejemplo, uno podría imaginar el desafío de la diversificación incorporando a pequeños y medianos productores, a la agricultura familiar, particularmente de la sierra, a algunos circuitos de producción más rentables,
básicamente berries y algunos otros frutos menores que podrían enriquecer su condición desde el punto de vista del nivel de ingresos. O podría imaginarme perfectamente en Argentina, no sé si hay alguien de Argentina aquí que esté mirando, pero Argentina comparte con Chile una condición, no tienen clima mediterráneo, pero tienen un clima templado en la parte sur del país que les permitiría perfectamente ser productores, como ya lo son, de manzanas, de cerezas, de uvas, y tener presencia en los mercados internacionales. Esto no quiere decir que hay que eliminar aquello en lo cual somos buenos y competitivos. Lo que quiere decir es que hay que buscar mecanismos que permitan ampliar, diversificar nuestro mosaico productivo. En el caso de Chile, la verdad, eso las cifras globales lo ocultan. Pero Chile, en los últimos 10 años, pasó de tener Con Andrés, que negociamos el Tratado de Libre Comercio con China, él se podrá acordar, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con China en el año 2005-2006, la exportación de alimentos era marginal. Hoy día China es el principal mercado para las exportaciones chilenas de alimentos. Entonces aquí la tarea es diversificar productos, diversificar productores, empresarios, emprendedores, ampliar ese abanico y diversificar mercados. Y eso en realidad es un desafío también para los países como los nuestros, que tienen esta perspectiva de producción no basada en commodities, pero desde luego para aquellos que tienen también enormes ventajas, pensando en Uruguay, estoy pensando en Paraguay, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Argentina. Todos esos países, desde luego, pueden diversificar su producción agrícola, para lo cual se necesitan buenas políticas, inversión pública, inversión privada, buenas regulaciones, institucionalidad, en fin, varias cosas en las cuales en este momento no somos muy fuertes en América Latina. Gonzalo, una frase solamente respecto a esa pregunta, que es un complemento de lo que dice Carlos. Obviamente que la respuesta es algo sistémico, y los elementos son los que dice Carlos, sin duda. Pero, por usar una expresión chilena, metiendo la cuchara en este tema desde la óptica de los tratados comerciales, Gonzalo, es bien importante resaltar un punto, porque en el debate muchas veces se confunde, en el sentido que se le pide, se le exige a los acuerdos o al acuerdo comercial mucho más de lo que el acuerdo comercial está concebido. Es decir, el acuerdo comercial, los tratados y esta red es una condición necesaria, pero no es suficiente para efecto de ser competitivo y finalmente diversificar tu oferta exportable. Al final, estos acuerdos son un instrumento, no son un fin en sí mismo. Y digo esto porque a veces el debate político en torno a esto pareciera que el acuerdo es el fin en sí mismo y el que tiene que resolver toda tu agenda de competitividad. Ahora, por cierto que es una condición necesaria, creo que es fundamental tenerla en un mundo competitivo donde el de al lado lo hace, fundamentalmente. Y el de al lado que es competitivo, además que tiene estructuras similares a las tuyas en su oferta exportable. Pero no es lo que va a solucionar el problema, lo que va a diversificar la oferta, lo que diversifica la oferta es lo que dice Cal. Yo quiero hacer un comentario porque acabo de leer algo que señala Miriam Checa. Tiene razón, pero todo depende de cómo se hagan las cosas. Efectivamente, uno podría considerar que el café, el cacao o incluso el banano, en algún punto son commodities porque en algún punto son productos que tienen un precio. Como materia prima. Sí. No obstante, todo depende de cómo se hagan las cosas. Si el Ecuador se concentra en exportar cacao fino de aroma, lo descomoditiza. Si el Ecuador se concentra en exportar banano orgánico, lo descomoditiza. Si el Ecuador se concentra en exportar café de características especiales, como hacen en Centroamérica, como incluso hace Colombia, pero en Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, o países tan insospechados respecto de esto como Jamaica, que produce un tipo de café sumamente especial, a un precio altísimo, y lo descomoditizó. Entonces, también depende de cómo estemos en condiciones de hacer las cosas. A mí me parece
que para nuestros países es una buena opción. Cuando digo nuestros países estoy diciendo Chile, Perú, Ecuador, que me parece que comparten una cierta inserción desde el punto de vista de la producción agroalimentaria bastante similar. En general, me parece que no es un buen negocio que nuestros productos sean mecánicamente asociados a la producción de commodities. Yo podría poner el caso de Chile. En el caso de Chile, las uvas no son commodities, pero no están tan lejos de serlo. Todo depende de la variedad que yo exporto, el momento en que lo exporto, etc. Entonces, hay maneras de escapar a algo que me parece que es necesario, porque de lo contrario quedamos enteramente sometidos a los vaivenes de la oferta y la demanda internacional en un mundo sin reglas, además, con pocas reglas, como se encargó muy bien de decir Andrés. Solo para acotar algo que preguntaban sobre la diversificación, en realidad tendríamos que revisarla esa desde el punto de vista del mercado interno y de las exportaciones, porque si vemos mercado interno en nuestros países, en Latinoamérica, realmente tenemos una agricultura diversa, es decir, si ponemos en nuestra mesa, la diversificación es lo que más ahonda a nivel, por ejemplo, si comparamos con Europa, ¿no? Entonces, creo que pero sí, en el caso de Ecuador, por ejemplo, la diversificación en exportaciones realmente no lo está, porque nosotros no exportamos ni la parte de hortalizas, pero por ejemplo, en la mesa diaria del ecuatoriano están siempre, hay una variedad increíble, en frutas, Gonzalo lo sabe muy bien, ¿no? Yo también lo sé. Entonces, sí, también lo sabes, por supuesto, pero sí es bueno decirle a la audiencia pues que hay una diversidad, pero tenemos que mirar esa diversidad desde la base, desde el consumo interno y de las exportaciones. Si queremos mantener como decías tú, una producción de alimentos para la salud, creo que cada uno de nuestros países lo tiene. Pero el problema es cómo aumentamos ese nivel de nuestra moneda, de nuestras exportaciones para poder tener ingresos también a nuestro PIB, ¿no? Entonces, esa es un poco la controversia. Entonces, ahí viene todo ese flujo que hablaba Andrés y que hablaba Carlos de la cuestión esta de las barreras arancelarias, la parte de que ahora ya no son tanto barreras, sino que están puestos también a nivel de todo lo que tiene que ver, que lo mencionó Carlos, con China y todas esas barreras cuarentenarias que son las de mayor peligro que tenemos en este momento y que van a ser de aquí, van a ser mucho más que, digamos. Entonces, es un poco lo que quería contar. Voy a retomar una pregunta que a mí se me borró cuando se me fue la señal, pero que hablaba del envejecimiento de la población en el campo y que tenía relación con lo que estuvieron hablando también de la migración campo-ciudad. ¿Cómo se puede promover o activar que más jóvenes estudien agricultura usando las tecnologías o de otra forma? Porque hablaban de que el campo estaba envejeciendo y cada vez hay menos personas que trabajan en la agricultura. Algo así era la pregunta. Si me permiten iniciar, solamente es para nosotros hicimos alguna valoración con algunos estudios que hicimos en la universidad, ¿verdad? En la parte de arroz, por ejemplo, ¿no? Y veíamos claramente cómo el productor arrocero es uno de los productores. Nosotros, nuestra estructura de arroz es una estructura social de pequeños productores. Entonces, es una estructura social de pequeños productores en la cual el máximo productor está envejecido y el hijo ya no quiere seguir ese mismo cultivo. Pero es muy difícil, pero es muy del lado opuesto mirar si esa agricultura de arroz está basada en una empresa que tiene, por ejemplo, todos los servicios, desde la parte de la siembra hasta la parte de la cosecha, hasta la parte de la parte de la piladora. Entonces, ahí ya el hijo se ingresa. Entonces, lo que hay que convertir es sí que sean negocios familiares, que sean negocios como familiares, pero empresas pequeñas, para que realmente tenga como un valor diferente para la nueva generación. Por supuesto, las tecnologías son las que más lo atraen, y eso es un poco lo que mencionamos a nivel de academia, que estamos un poco desesperadas para introducir esas tecnologías y que más gente joven se enamore de lo que está haciendo y de que no se vayan, porque Ecuador vivió en la misma parte del arroz, zonas completas arroceras que salieron, inclusive que crearon áreas nuevas en Guayaquil, por ejemplo. Era increíble ver a Salitre, que era una zona arrocera, cuando la mayor cantidad de hijos que formaron una de las ciudades, las que se llama Sauces, eran solo arroceros. Entonces, esa contrariedad es la que necesitamos, que los gobiernos también incentivan a que no se salga, y la academia creo que está llamada a eso. Realmente el envejecimiento de la parte de agricultura es más porque no está pegada a la parte de innovación, ¿verdad? Y
caemos ahí ya no en las grandes extensiones cultivables, sino más bien en las pequeñas extensiones. Son esos hijos los que más se van, y eso es lo que queremos lograr, porque inclusive con escuelas y colegios agropecuarios en el territorio no tengan que salir, porque una vez que llegan a la ciudad no regresan al campo. Y solo un comentario. La pregunta que en realidad nos tenemos que hacer, los que nos dedicamos a los temas de la agricultura y la alimentación, es ¿por qué se va la gente? ¿Por qué se van los jóvenes? Sí. Y se van por varias razones, pero las más importantes están asociadas a una calidad de vida inferior en el mundo rural que en el mundo urbano. O sea, si los servicios de salud, si los servicios de telefonía, si la televisión, si la educación es más mala en el mundo rural que en el mundo urbano, la verdad es que no hay mucho incentivo para quedarse, porque si a eso uno le agrega que para los pequeños y medianos agricultores la vida es dura, tienen pocos ingresos y el trabajo es duro, desde el punto de vista físico es muy duro. Entonces, la verdad, hay poco incentivo para que los jóvenes se queden, y a eso uno puede agregar una condición más, si uno quiere, más sociológica. Las familias son en general todavía, en países como Ecuador, como Perú, Chile un poco menos, pero en el mundo rural también, familias numerosas. Entonces, la propiedad de los padres rápidamente pasa a ser dividida y subdividida, y los últimos censos agropecuarios muestran, en el caso de Perú es bien dramático, en el caso de Ecuador es bien dramático, como aumenta el número de explotaciones, ojalá puedan hacer este año el censo, como aumenta el número de explotaciones de un censo al otro, y aumenta básicamente porque disminuye el tamaño, porque la tierra es la misma. Entonces, se hace bien difícil retener a la gente joven, a la gente más innovadora, a la gente con más energía en el campo, porque el mundo urbano puede que no ofrezca muchas oportunidades, pero ofrece más que el mundo rural. Y ahí hay un tema que efectivamente es un cuello de botella, porque al final la evolución de esto ineluctablemente lleva a una crisis. Si se quedan solo los ancianos, los veteranos, otra vez regresan. En la medida que pasan los años uno les tiene cada vez más respeto, pero si se quedan solo ellos, efectivamente vamos a tener una productividad bien difícil de sostener. Muy baja, sí. Y eso tiene que ver también con el cultivo, porque una cosa es arroz y otra cosa es banano, por ejemplo, en Ecuador. Eso pasa, por ejemplo, en la provincia del Oro. En el caso de banano, ahí eran las grandes extensiones. Luego se quedaron las familias, se retrasaron, y ahí es donde están los mayores. Ahora hay muy, muy pequeñas haciendas, pero muy poco productor bananero eficiente, por ejemplo. Leyendo la pregunta de Miriam Valareso, con respecto a que el consumidor quiere saber todo lo que consume, lo que se está produciendo, habla si existe la posibilidad de que la demanda en un futuro aumente significativamente con la producción vertical orgánica, con invernaderos inteligentes, y que se aumenten los huertos comunitarios o la agricultura familiar. En Chile se está viendo bastante este tipo de producción, en Ecuador creo que estamos partiendo también, no sé si nos pueden comentar algo. O sea, me parece que lo que pregunta Miriam va en la dirección de lo que seguramente se multiplicará en el tiempo que viene. En Chile está ocurriendo efectivamente. Hay algunos ejemplos de producción vertical de hortalizas muy interesantes. Y en la medida en que la tecnología habilita estos procesos, que de alguna manera, esto es algo que requiere un análisis más profundo, pero que de alguna manera va desacoplando una parte de la producción de alimentos a la tierra o de la tierra, y la va asociando a más bien factores tecnológicos como la producción altamente intensiva en invernaderos o en esta agricultura vertical o la agricultura urbana. Bueno, son todos procesos que probablemente se van a acentuar porque la tecnología comienza a estar disponible para eso. Y a mí me parece que es algo positivo. A mí me parece que eso es algo que ojalá ocurra y se multiplique. Afortunadamente la demanda de alimentos seguirá creciendo y la segmentación de esa demanda de alimentos también. Y por tanto lo más probable es que haya mercado para una producción de ese tipo, que puede ser más gourmet o más cara, incluso desde el punto de vista de su precio al consumidor. Y probablemente habrá
una gama más amplia de oferta asociada también a una demanda más segmentada. Como resumen de la actividad, bueno, han hablado y todos han coincidido en lo mismo en los temas tecnológicos, enseñar la agricultura sostenible. María Isabel nos comentaba el tema de la robótica, la meteorología, nanotecnología, biotecnología, el manejo de los datos, la digitalización también para los acuerdos comerciales y poder estar preparados también para todas aquellas medidas pararancelarias que se están disponiendo en cada uno de los países para empezar a diferenciar las reglas del juego y poder generar certidumbre en esas relaciones que se han ido creando. En los acuerdos comerciales se ve como un instrumento, no como un fin, para poder generar mejores condiciones y poder también desarrollar las oportunidades que puedan traer este tipo de relaciones. Ya tenemos la realidad de Chile, de México, que son países con gran cantidad de acuerdos comerciales, que al haber iniciado este camino de la apertura comercial, dieron obviamente un golpe primero y pudieron avanzar. Ahora ya con las condiciones igualadas en todos los países que están negociando acuerdos, están viendo temas de mayor profundidad para poder diferenciarse, ¿ya? Sabemos que los desafíos están por el tema tecnológico, llevar la tecnología al campo, mejorar las condiciones de vida del sector campesino, el sector agricultor, para poder responder a esa demanda creciente de alimentos que está teniendo el mundo. Y por ahí yo creo que como academia tenemos que también orientar nuestros esfuerzos en que cuando se hable de agricultura, poder integrar todas las áreas de conocimiento para poder responder a esa demanda global de alimentos que cada vez va a ser más marcada y con medidas biosanitarias más exigentes. Que hoy el desafío también del banco de germoplasma, un tema para el país. Acá tenemos personas también del Centro de Biotecnología de Ecuador que está en SPOL, y tenemos grandes desafíos como sector agrícola. Yo les quiero agradecer a los expositores, a María Isabel, a Carlos, a Andrés, y contar una anécdota. Cuando yo inicié en la Cámara Nacional de Comercio hace algunos años, Andrés era director de Asuntos Bilaterales y Carlos Furche de la IRECON, si mal no recuerdo. Entonces tengo muy gratos recuerdos de estos grandes expositores chilenos de la apertura comercial. Entonces estoy muy contento de verlos acá juntos y con el acompañamiento que nos dio María Isabel desde SPOL, desde el punto de vista ya académico y los desafíos para el sector agroalimentario del futuro. Muchas gracias a todos. Gracias en Chile, Andrés y Carlos, gracias María Isabel acá en Ecuador, y a todos los que nos acompañaron de las distintas ciudades del Ecuador y de los países que se registraron en este evento, en esta conferencia Agricultura Agrofuturo. El 11 de agosto nos veremos con el sector de la construcción en Construye Futuro, donde también tendremos expositores internacionales. Les agradezco a todos y tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrés y María. Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.